Me quedo sin palabras. Rendimiento sorprendente, toda una sorpresa de consola. En el vídeo de hoy traemos una consola portátil a la cual le tenía bastantes ganas y de la cual se habla bastante bien. Pues señores, tenemos hoy el unboxing y review de la Trimui Smart Pro, una consola portátil que tiene una pinta tremenda y que promete bastante. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Esta Trimui Smart Pro la podéis localizar a través de Chachi Express a un precio aproximado de 60 euros. Depende un poco de la tienda donde queráis comprarla y de la opción de tarjeta que elijamos. En mi caso he elegido la opción con tarjeta de 128 GB y el precio se queda en unos 62 euros. Como siempre, si tras ver el vídeo os interesase la compra, os dejaré abajo enlace de afiliado. De ese modo, al realizar vuestra compra, apoyáis al canal con una comisión simbólica sin que tengáis que poner un solo céntimo de más. En cuanto a sus características, estamos ante un procesador Allwinner A133 Plus, con 4 cores Cortex A53 a 1,8 GHz, con una GPU PowerVR GR8300 a 660 MHz. De memoria RAM tendremos 1 GB de memoria LPDDR4 y como memoria interna tendremos 8 GB. En cuanto a su pantalla, una de las características que más me ha gustado, una pantalla IPS de casi 5 pulgadas en formato 16:9, con una resolución máxima de 1280 x 720 píxeles. Por último, una batería de 5000 mAh que a priori garantizan una autonomía de unas 5 horas. En cuanto a los emuladores que tiene, tendremos un total de 26, gracias al sistema RetroArch que integra, yendo desde los clásicos de NES o Master System, pasando por arcades o Neo Geo y terminando con plataformas potentes como PSP, Dreamcast o Nintendo 64. Luego veremos si rinden tal y como prometen. Llega el momento que estabais esperando, niños y niñas, el deseado desencajao express de esta Trimui Smart Pro. El primer detalle, la dureza de la caja, importante para la protección de la consola en el viaje. Si abrimos la caja vemos que el contenido es bastante escueto. Por un lado, las instrucciones que vienen en una sola plantilla, en la que se indica básicamente la ubicación de todos los botones y conectores de la consola, quizás demasiado escueto, aunque se indica en un lateral cómo se hace la actualización del firmware. Esto sí es importante. Lo segundo que tendremos es un cable USB a USB-C para la carga de la consola. Bueno, se ve que el cargador lo tendremos que poner nosotros, mini punto en contra para la consola. Y lo tercero que tendremos es la consola. Viene con una especie de corcho en el frontal, un detalle que le da mayor protección ante cualquier tipo de accidente. Tiene un peso a tener en cuenta de unos 250 gramos, entiendo que en parte debido a la batería que trae, pero que a mí personalmente no me disgusta. En cuanto a los botones y controles, están bien ubicados y tienen un buen tacto. Evidentemente, el aspecto recuerda mucho a una Nintendo Switch o a una PSP o PS Vita. Por la parte superior tendremos los botones L1 y L2, así como R1 y R2. Son botones tipo Switch, es decir, no tienen recorrido como el que tendría un gatillo de PS3 o PS4. También tendremos un puerto USB-C, se supone que para una eventual conexión a un PC, los botones de subir y bajar volumen, así como el botón de encendido. En el frontal tendremos cruceta, que aunque se siente bien no me convence demasiado, sobre todo a la hora de realizar algún Hadouken, así como los botones A, B, X e Y. Tendremos dos analógicos para mi gusto algo pequeños y que no incorporan pulsación, aunque se mueven bastante bien. Y por último los botones de menú, Select y Start. Por la parte inferior tendremos un interruptor para activar funciones especiales, luego veremos qué podemos activar con esto. Puerto USB-C para la carga de la consola, micrófono, ranura microSD para el sistema y conector jack de 3,5 para la conexión de auriculares. Importante, las tarjetas microSD que suelen incluir este tipo de cacharrillos son, digamos, de dudosa calidad. No quiere decir que todas las tarjetas vayan a reventar en este tipo de dispositivos, pero tienes muchas papeletas de que se te corrompa y pierdas todo lo que tiene. Por ello es altamente recomendable que lo primero que hagamos al abrir
una consola de estas sea una copia de seguridad de la tarjeta microSD para no tener ningún tipo de problema. Os dejo anotación arriba acerca del proceso para hacer un backup de vuestra tarjeta microSD por si os sirviese de ayuda. El interfaz que nos presenta esta Trimui Smart Pro es bastante vistoso y sencillo. Tendremos una parte superior en la que iremos transicionando entre las distintas secciones: favoritos, recientes, colecciones, juegos, aplicaciones, netplay y setting o ajustes. Antes de continuar, detalle básico: para poder poner los menús en castellano tendremos que irnos hasta la sección de settings o ajustes, entrar en sistema y en el apartado language cambiar el inglés en el que viene por defecto por español o el idioma que nos apetezca. Vamos, no seré yo el que te prive de verlo en coreano, faltaría más. Volviendo a la interfaz, en la sección de mejores o colecciones tendremos 3 apartados: colección Pokémon, para los muy frikis de las Pokébolas, colección de cartuchos multijuegos y por último un apartado con el que esta consola se marca un tanto muy bueno, y es la sección de shoot 'em ups verticales, que nos obligará a cambiar la manera en la que cogemos nuestra consola para poder disfrutar de títulos de disparos en esta disposición de pantalla. Todo un acierto. Saltamos a la sección de aplicaciones, en la que tendremos como primera opción la asignación del microinterruptor de función especial que tenemos en la parte inferior. Podremos apagar los LEDs, desactivar la vibración, entrar en modo silencioso, poner la consola en modo ahorro o activar los turbos de cada uno de los botones. Pero la que para mí es la opción más interesante es poner la CPU en modo rendimiento. Puede dar un puntito extra, o eso se supone, especialmente en las consolas más exigentes. La opción Moonlight está pensada para jugar a distancia en algún dispositivo. También tendremos reproductor de archivos multimedia por si queremos ver archivos de vídeo en esta consola. Otra opción que tenemos disponible es la de activar almacenamiento USB para poder conectar la consola al PC a través del puerto de carga y de esa manera acceder a los archivos de la tarjeta. También dispondremos de formateo de tarjeta. Cuidadín de darle por error que la liáis. 2048, un minijuego que han plantado en esta sección de aplicaciones, no sé por qué, y una guía de usuario escueta para cambiar los modos de vista o las listas de emuladores mostrados. El apartado de ajustes nos permitirá ajustar brillo de pantalla, volumen, conexión Wi-Fi, punto de acceso o Bluetooth, temas disponibles, por defecto hay uno, tipo de mapeado de controles o ajustes generales de sistema, la sección que visitamos anteriormente para cambiar el idioma. Aquí podremos activar el netplay para jugar en línea, cambiar fecha y hora, refrescar la lista de ROMs, así como resetear a valores de fábrica o ver información del dispositivo. Pasando ya al tema de los emuladores y juegos que incorpora, decir que todos los emuladores por norma general van bastante bien. Las consolas de 8 y 16 bits funcionarán sin problema, evidentemente. El tema portátiles, pues tendremos bastantes disponibles. Las portátiles Atari Lynx, Game Gear por parte de Sega, así como Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance y, ojito con esto, Nintendo DS por parte de Nintendo. Aunque es cierto que jugar a Nintendo DS se hace un poco raro en esta consola. Pero la intención es lo que cuenta. Incluso tendremos Game & Watch, aunque habrá juegos que se vean mejor que otros. En cuanto a Neo Geo Pocket y WonderSwan, pues qué queréis que os diga, mola bastante que estén incluidos, pero a menos que el título a jugar sea de acción no os vais a enterar de nada al estar en perfecto japonés de Okinawa. En cuanto a la variedad de los packs de ROMs, cabe destacar que son bastante surtidos y no tienen muchos títulos repetidos, algo que se agradece. De temas recreativas estaremos también bien despachados, ya que tendremos por un lado arcades, Final Burn Alpha, MAME Plus, Neo Geo y luego clasificaciones de CPS1, CPS2 o CPS3. Es cierto que esta clasificación es un poco confusa, ya que al fin y al cabo todas son arcades y probablemente tengamos ROMs repetidas en varias secciones, pero bueno, es algo que se puede pasar un poco por alto. Luego tendremos la generación de PlayStation y Nintendo 64, con un funcionamiento impecable. Importante, los juegos de PlayStation se aceptan en formato .pvp, un formato comprimido en el que además podréis meter juegos multidisco. Os dejaré anotación para poder convertir los juegos a este formato, por si las moscas. Antes de continuar, un último apunte, y es que en determinadas consolas tendremos marcos o biseles, ya que la pantalla es de 16/9 y todos estos juegos que hemos mencionado con anterioridad son juegos 4/3, por lo que en consolas como NES o Mega Drive tendremos esta pequeña ayuda para evitar las dichosas bandas negras. Ahora vamos a ver la auténtica chicha de esta consola, ya que por último tendremos PSP y Dreamcast como consolas top que podrá emular esta Trimui Smart Pro.
Empezaremos por la erróneamente llamada Dreamcast, y digo erróneamente porque en realidad son juegos de las tres grandes de Sega, Dreamcast, Naomi y Atomic Wave, movidos por el emulador Flycast. Y señores, simplemente una emulación perfecta. Un puntazo que esta consola portátil llegue tan lejos. Dispondremos de una selección de varios títulos de estas tres plataformas, como Crazy Taxi 2, Dolphin Blue o Ikaruga. Pero la guinda del pastel se lo lleva PSP mediante el emulador Stand-Alone PPSSPP. Brutalísimo lo que han hecho con esta consola. Podemos decir que prácticamente todos los títulos se pueden emular casi a la perfección. Algunos no irán perfectamente fluidos, pero sí que en general son perfectamente jugables. Me quedo sin palabras. Rendimiento sorprendente, toda una sorpresa de consola. ¿Pensabais que la cosa iba a acabar aquí? ¿Que iba a cortar aquí, iba a aprovechar para sacar un vídeo extra dentro de una semana solamente explicando cómo se copian las ROMs? Pues ni de coña. El proceso es tan fácil y sencillo que no requiere ni de un vídeo aparte. Bastará con sacar la tarjeta o poner la consola en modo almacenamiento USB y conectar el cable al PC. Luego abriremos la carpeta de ROMs y localizaremos la consola a la que queramos añadir un juego. En este caso PlayStation con el tremendo e inmortal Final Fantasy VII. Copiamos el archivo .pvp y lo pegamos en la carpeta de PlayStation de la tarjeta. Tras el copiado vamos a nuestra consola y en el menú de selección de plataforma pulsamos en el botón de menú, seleccionando a continuación actualizar ROMs. Con esto ya estaría. Entramos a continuación en PlayStation y ahí lo tenemos. Final Fantasy VII, esperando a ser jugado. Esto es aplicable para cualquier consola. Conclusiones, pues una tremenda sorpresa la que me llevo con esta portátil. Sin duda esos buenos comentarios que trae consigo tienen su fundamento. Y para mí es una consola bastante completa, con pocos peros. Sus pros. Lo primero que destacaría el tema de pantalla, ya que me dan tirria las portátiles con pantallas pequeñas, no me gusta dejarme la vista al jugar. Lo segundo, una batería bastante decente con una buena autonomía. En tercer lugar, la variedad de consolas a las que podemos jugar, especialmente por esas Dreamcast y PSP que tiene como consolas top y que pocas consolas portátiles pueden decir que pueden mover, sin dejar de lado ese apartado de arcades verticales shoot 'em up que es todo un acierto. Y en cuarto lugar, una relación calidad-precio muy bestia. Si esto me dices que está en el rango de cerca de 100 euros, no me extrañaría, pero que esté en unos 60 euros es simplemente imbatible. Aunque no todo es perfecto y potito, para mí hay algunos defectillos. Lo primero es el tema de temperatura. Cuando llevas un rato jugando, la parte trasera derecha se calienta un poco. No es que sea demasiado, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es la cruceta, que para hacer algunos movimientos especiales en juegos de lucha puede daros algún quebradero de cabeza. Y por último, los analógicos, que como comentaba antes, para mi gusto son una chispita pequeños. Supongo que también que es por los pulgares que tengo como chorizos. Salvando esas tres cosillas, estamos ante una portátil muy buena, con un abanico tremendo de consolas o plataformas que puede mover y con un precio de derribo para lo que ofrece. Espero que este vídeo te haya gustado o te haya servido. Si es así, deja tu me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Rotolovers!